Iniciamos con la medición de partículas suspendidas en el aire. Utilizamos el método de la hoja centinela. Esta se coloca en un palo a una altura entre 1 metro y 1.5 metros del suelo, justo al iniciar la práctica. Apenas entra al galpón o al corral, se posiciona la hoja y se deja allí durante todo el proceso de evaluación. Al finalizar, se retira y con el dedo índice ligeramente humedecido se pasa por el centro de la hoja para observar el rastro de polvo. En nuestro caso, el dedo quedó con algo de suciedad, pero esta se retiró fácilmente, lo que según nuestra escala de evaluación corresponde a una calificación de 1 punto. Esto indica una presencia baja de partículas suspendidas sin representar un riesgo significativo para la salud de las aves. Ahora, con respecto a la evaluación de la calidad de la cama, lo que se debe hacer es retirar con el pie la capa más superficial y luego tomar un puñado del sustrato para comprimirlo con la mano. Lo que se evalúa es la capacidad de compactación del material. En nuestro caso, obtuvimos una calificación de 2 puntos, ya que la cama se desmoronaba fácilmente, lo que indica una baja cohesión del sustrato. Respecto a la calidad de los bebederos, se evalúa que los animales pueden acceder al agua de forma voluntaria, que estén limpios, en buen estado, sin presencia de lama o biofilm y sin elementos que puedan causar lesiones. Se consideran aspectos como la altura, la integridad del bebedero, su limpieza y la presencia o ausencia de lama. En nuestro caso, observamos que los bebederos estaban ligeramente elevados en relación con el tamaño de las aves, ya que deberían estar a la altura del buche, pero estaban a la altura del rostro. Además, notamos un material oscuro cubriendo gran parte del bebedero, lo que indica una mala higiene y posible presencia de biofilm. Por estas condiciones, se asignó un puntaje de 0 debido a la altura inadecuada y la suciedad evidente. Sin embargo, la proporción de bebederos respecto al número de animales fue adecuada, ya que había 2 bebederos para 5 o 6 aves. Con respecto a la calidad de los comederos, se debe garantizar que los animales puedan acceder al alimento voluntariamente, sin riesgo de lesiones y minimizando la competencia social. Se evalúa el estado de mantenimiento, la altura en relación con el ave y si el diseño es adecuado según la edad del animal. En nuestro caso, observamos que los comederos estaban, al igual que los bebederos, ligeramente elevados, lo que dificultaba el acceso cómodo al alimento. Además, aunque había 2 comederos para 6 aves, la cantidad de alimento era muy poca, lo que generaba competencia entre ellas. Durante la inspección también se evidenciaron conductas de canibalismo, lo que refuerza la presencia de estrés y competencia por el recurso. Por estas razones se asignó un puntaje de 0, ya que la altura del comedero no era adecuada y la cantidad de alimento era insuficiente para el número y estado fisiológico de las aves. Al confort térmico, se debe verificar que existan medidas que permitan a los animales mantener una temperatura corporal adecuada, evaluando si la infraestructura, los equipos e insumos son funcionales. En caso de usar electrolitos, deben presentarse los sustratos o fórmulas comerciales junto con sus respectivos registros. En nuestro caso, se asignó una calificación de 2 puntos, no se reportó el uso de electrolitos, por lo que no había fórmulas ni registros disponibles. Sin embargo, la jaula contaba con buena ventilación y en caso de bajadas térmicas disponía la polisombra para ayudar a los animales a mantenerse termorregulados. Con respecto a la calidad, integridad y funcionalidad del nidal, se evalúa que el ambiente productivo proporcione las condiciones adecuadas para estimular la postura en ese espacio. Se realiza una verificación general considerando la integridad del nidal, el posible deterioro y la presencia tanto de perchas como de cama. En nuestro caso, se asignó un puntaje de 2 puntos, ya que había nidales individuales suficientes para la cantidad de aves presentes. La cama estaba en buenas condiciones y en cantidad adecuada, y también se disponía de perchas para las aves. Con respecto al espacio disponible en ponedoras en piso, se asignó un puntaje de 2 puntos, ya que había espacio en exceso, suficiente para que las aves pudieran moverse libremente, considerando que solamente eran 6 animales. Con respecto a la medida de jadeo, este es un mecanismo que utilizan las aves para disipar calor y reducir su temperatura corporal en ambientes calurosos. Durante nuestra visita al galpón, evidenciamos un clima bastante cálido y observamos que las 6 aves presentes estaban jadeando. Por lo tanto, según la escala de calificación, se asignó un puntaje de 0. Sin embargo, consideramos que esta respuesta se debió a las condiciones climáticas del lugar y no a una deficiencia en la ventilación del galpón. La evaluación del amontonamiento de las aves se realiza porque el comportamiento de acurrucarse en grupo puede ser un indicador de estrés por frío. Se observa si hay agrupamientos dentro del galpón. En este caso se asignó una calificación de 2 puntos, ya que en ningún momento las aves se encontraron amontonadas. Al momento de evaluar la integridad del hueso de la quilla, se asignó una puntuación de 2 puntos, ya que no se encontró ningún tipo de anormalidad ni alteración en la forma recta y normal de la quilla en las aves presentes en el galpón. Con respecto a la evaluación de pododermatitis, se observan posibles lesiones o abscesos en la almohadilla plantar, ya que podría causar dolor, limitar el movimiento y reducir la productividad. En este caso se asigna una calificación de 2 puntos, ya que no se evidenció inflamación, lesiones ni señales de dolor en las estructuras adyacentes de las patas de las aves. Adicionalmente, en la evaluación del estado de los dedos se otorgó también una calificación de 2 puntos, debido a que no se encontró evidencia de anormalidades ni pérdida de la integridad en los dedos. En la escala de calificación en los ítems de lesiones en piel y tegumento, suciedad y apariencia del plumaje e integridad oculonasal, se otorgó un puntaje de 2 puntos en las 3 categorías. Esto se debe a que no se observaron lesiones, rasguños ni lesiones activas en las aves, ni evidencia de prolapso. La apariencia del plumaje era homogénea tanto en la región dorsal como en la ventral, y no se encontraron signos clínicos de descargas oculonasales, carnosidades oculares ni lesiones en esta área. La calificación de la condición del pico se considera que esta es una herramienta fundamental para la exploración, la selección del alimento y la interacción con el medio productivo y otras aves. En este caso se otorgó una calificación de 1 punto, ya que la mayoría de las aves presentaban un corte de más de 1/3 del tamaño del pico, además de bordes irregulares, filosos o cortopunzantes que podrían comprometer la integridad de las propias aves o de sus compañeras. Para la escala de medición de condición corporal se utiliza una escala de 1 a 5 basada en la masa muscular palpable y la prominencia del hueso de la quilla. En nuestro caso se asignó una puntuación de 4, ya que se observa una curvatura convexa muscular aumentada y el hueso de la quilla era menos prominente, lo que indica una buena condición corporal en las aves evaluadas. Después de la visita al galpón, consideramos a poner a disposición las siguientes recomendaciones para mejorar el sistema productivo. Primero, el corral no cuenta con un correcto enmallado permitiendo la entrada de depredadores y posibles vectores transmisores de enfermedades. Segundo, los bebederos y comederos deben someterse a una limpieza y desinfección más rigurosa para disminuir la posibilidad de adquirir infecciones. Tercero,
Los bebederos y comederos deberían encontrarse a una altura más accesible para las aves. Cuarto, debería haber mayor disponibilidad de agua y alimento para disminuir la competencia entre aves y con esto la conducta de canibalismo. Quinto, se evidencia el uso de polisombra en el corral. Según las recomendaciones, no debería usarse para prevenir accidentes con el desgaste de la polisombra. Sexto, se recomienda la mejora de la técnica del despique para las próximas aves que entren en el sistema.